¿Y cómo? Cambiando un poquito de actitud, implementando medidas en la familia. Me refiero al acoso sexual infantil. Estamos muy cerca de iniciar abril, el mes del niño y de la niña, y en México todavía no podemos dejar de ver escenas que nos conmueven y que nos debieran indignar y debiéramos permitir que no sucediera. El Centro de Excelencia en México, así como UNICEF México, con Early Institute y la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito, el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, acordaron iniciar una ruta de exploración de mejora en la calidad de datos estadísticos sobre cuál es la violencia, sobre todo violencia sexual, que se comete contra niñas, niños y adolescentes. Vimos esta semana imágenes de cierres de protestas de jóvenes en el Instituto Politécnico Nacional. Una menor de 15 años fue violada en uno de los baños, pero no tenemos cifras estadísticas de dónde se cometen estos abusos, quiénes los cometen. Por ello agradezco muchísimo a una de las investigadoras de Early Institute, a la licenciada en Economía, Renata Díaz Barreiro, nos tome la entrevista. Renata, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Maru, buenas noches y pues muchas gracias por el espacio y por el saludo y un saludo a las personas que nos escuchan. Resulta alarmante que pues no existan cifras que nos permitan como tal dimensionar la totalidad de niñas, niños y adolescentes que sufren de violencia sexual cada año. ¿Qué pasa? ¿Se cuenta con aproximaciones, con datos? No hay estadísticas, por supuesto. Sí, esto es justo lo que estamos mencionando, y es que tocas un punto que es totalmente certero. No sabemos exactamente cuántos son, ¿no? Pero sí hay, de alguna forma, estadísticas que nos permiten aproximarnos a la violencia sexual. Y son principalmente 3 fuentes de información. Pues nosotros podemos saber qué niñas, niños y adolescentes están sufriendo de violencia si nos aproximamos, 1, a través de encuestas, preguntándole a los niños; 2, a través de denuncias; y el 3, a través de hospitales, ¿no? De los niños que requirieron atención médica por una violencia. Y entonces, en ese sentido, a partir de las fuentes de información, hemos logrado saber que 1 de cada 10 mujeres reportó haber sufrido una forma de violencia sexual antes de los 15 años. También podemos saber que en términos de denuncias, existen en México en 2020 existieron 21,000 delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, esto a partir de las denuncias y carpetas de investigación abiertas. Y por último, en términos de hospitales, más de 5,500 niñas, niños y adolescentes acudieron a un hospital por una lesión de violencia sexual infantil. Llegar hasta el hospital creo que ya son palabras mayores. Y bueno, que lleguen a un hospital público se puede, incluso creo que los obligan a levantar una denuncia, pero los que no lo hacen, porque desgraciadamente conocí una familia cercana que por el qué dirán no denunciaron una violación infantil. ¿Esto sucede todavía a esta época, siglo XXI? Sí, claro, y es que es una parte que sobre todo limita mucho la medición de la violencia, porque pues existe esta cifra oculta, tanto y es que estos son 2 partes muy importantes que son de esta cifra oculta. La primera es que existe un gran subreporte, es decir, niñas, niños y adolescentes permanecen callados por lo traumatizante que es tal cual el evento, ¿no? Entonces, por una parte, tenemos niñas, niños y adolescentes que no están hablando, y por otra parte, de acuerdo con la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, el 95% de los delitos sexuales no se denuncian. Entonces, pues claro que esto dificulta enormemente la medición, y por eso es que necesitamos mejorar las formas en las que logramos tener información al respecto, porque en ocasiones, muchas veces, son incluso agresores de la propia familia, y es exactamente lo que acaba pasando, que en muchas ocasiones no acabamos denunciando por la cercanía que tenemos con las personas que son los agresores. Y en este sentido también muchas veces por eso se dice que el enemigo está en casa, pero ¿cómo denunciar si de él dependes muchas veces, no? Sí, incluso son personas que son muy cercanas, son dentro incluso del círculo primario, y también, por ejemplo, tíos o primos son los que generalmente reportan dentro de encuestas como la ENDIRE. Pero la realidad es que pues aún no tenemos información. Por ejemplo, una de las partes que se invisibiliza muchísimo en este tipo de violencia es que si bien a las niñas las protegemos en ocasiones muchos para tratar de prevenir esta violencia, dejamos de lado que esta violencia también le pasa a los niños,
¿no? Y entonces es una problemática que incluso no se estudia porque tenemos sumamente invisibilizado esto y pues la realidad es que pues no, como no se denuncia y niñas y niños no hablan al respecto, pues no podemos conocer esta información. En estos datos estadísticos que están levantando, ¿qué papel juegan instituciones como el INEGI, como UNICEF, como la ONU y como el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública? Esto es justo para lo que nos reunimos. Nosotros sacamos el informe sobre violencia sexual infantil, sobre los retos y oportunidades tal cual de las fuentes de información que se dedican y que contribuyen a la medición de la violencia. Y es por ello que se convoca a estas fuentes de información, porque todos estamos comprometidos y se llegó, digamos, a un consenso de que pues esto es el primer paso para poder avanzar en la medición, para tener más y mejores datos en términos de violencia sexual infantil, porque es solo la forma en la que nosotros podemos diseñar e implementar mejores programas y mejores políticas públicas que logren prevenir como tal y erradicar la violencia sexual en México. En este sentido, también preguntarte, este estudio que levantan, estas estadísticas, ¿de qué manera en las familias que te escuchan en todo el país podemos no actuar de manera reactiva, sino preventiva? Sí, pues tocas un punto muy importante porque justo es una buena noticia y es que sí se puede prevenir. La realidad es que pues bueno, necesitamos contar con más información, sobre todo para poder desarrollar unas formas de prevenir que permitan realmente que no le suceda a ninguna niña, niño o adolescente, pero sí hay formas de poder ir blindando, ¿no? Nosotros en la plataforma alumbramx.org hemos desarrollado muchos insumos que permiten a mamás, papás, cuidadores y cualquier responsable de niñas, niños o adolescentes para poder consultar la información para prevenir. Por ejemplo, tenemos un insumo que se llama el semáforo corporal y que es de Fundación Paz y que lo comparte con nosotros para prevenir y que se trata de hablar de las partes del cuerpo que sí se permiten tocar y las partes del cuerpo que no se permiten tocar. Y es en ese sentido que se les va enseñando a niñas, niños y adolescentes técnicas de blindaje para poder darles las herramientas para que cuando llegue en un momento una situación de este tipo, ellos sepan cómo actuar, ¿no? Y darles un poco este blindaje. Además de, por ejemplo, también técnicas como, por ejemplo, no enseñar, por ejemplo, a besar al tío o a besar al primo solo por obligación, ¿no? Uh-huh. Dale un beso a tu tío, es una de las cosas que muchas veces usamos. O, por ejemplo, también que no hacer enseñanzas de obediencia extrema, ¿no? Que sea como, hazle caso completamente, si tu abuelo te lo dice, lo tienes que hacer. Este tipo de cosas hacen que en ocasiones niñas, niños y adolescentes estén confundidos respecto a incluso familiares, por ejemplo, ¿no? Que es lo que vemos, que los familiares son en ocasiones los principales agresores y es por ello que hay que lograr prevenir esto. Estoy hablando con la licenciada en Economía, Renata Díaz Barreiro, quien es investigadora de Early Institute. Nos habla de esta plataforma alumbra.mx y vaya que debemos de echarnos un clavado por ahí si tenemos hijos, sobrinos, si estamos cerca de un adolescente, de un niño, porque estamos cumpliendo, Renata, 2 años de pandemia en que estuvieron los chicos encerrados y creo que ya es otra generación que ahora se enfrenta de nuevo a las clases presenciales y habrá generaciones que no hayan estado conviviendo con nadie en esta época y que pues todo pueda ser nuevo y que nos podamos ir a los extremos de no querernos ni siquiera socializar y otros abrir totalmente a cualquier persona. Sí, es que es claro que necesitamos darle visibilidad a esto, sobre todo para que podamos justo tratar de prevenirlo. Si nosotros no contamos con información que sea exacta, por ejemplo, actualmente datos del Secretariado Ejecutivo nos permiten visibilizar que aumentó la violencia de 2020 a 2021. De aproximadamente 50,000 delitos, 54,000 para ser exactos, llegamos a 70,000, ¿no? Entonces, tan solo en un año, este incremento pues es significativo, aunque no tenemos justo el dato aquí de la edad, entonces no podemos saber si es de niñas, niños y adolescentes, pero sí podemos saber que hubo un incremento de los delitos sexuales en la población completa. Entonces, es una problemática que encima está creciendo año con año, ¿no? Y es por ello que necesitamos saber en dónde está
están y cuántas niñas y niños están sufriendo por este tipo de violencia. Pues hagamos sinergia, lo que los medios de comunicación, además de dar este tipo de espacios, podamos aportar. Pues estamos a tus órdenes, a las órdenes de alumbra.mx y de Early Institute. Sí, repito, la plataforma para prevención es alumbramx.org. Ahí podemos encontrar insumos que nos apoyan a madres, padres, cuidadores para poder lograr prevenir este tipo de violencias. Pues yo te agradezco muchísimo, licenciada en Economía Renata Díaz Barreiro, pero sobre todo investigadora de Early Institute. Gracias. Muchas gracias por el espacio y seguiremos informando. Estamos pendientes. Yo voy a una pausa. Regreso.